Buen día, mi nombre es Diana y el día de hoy mis compañeras Jamie, Carla y Stephanie vamos a hablar sobre la madera durante el siglo XVIII y XIX. Importancia de la madera en el siglo XVIII y XIX. La madera fue el principal insumo energético y material antes de la Revolución Industrial, con un papel comparable al del petróleo en el siglo XX. Su importancia se debía a la energía, la infraestructura y el transporte, la manufactura y el comercio. En la energía se utilizaba en la leña, principalmente para utilizarlo como combustible para la calefacción, para la cocina y procesos industriales como la producción de vidrio, cerámica y sal. Y para carbón vegetal, esencial para la fundición de hierro y producción de acero, principalmente en la industria metalúrgica. En la infraestructura y el transporte, en la construcción naval, ya que el 90% de un barco era de madera. En los ferrocarriles, ya que antes del uso masivo del hierro, los rieles eran de madera. También en las minas y tranvías. En la manufactura y el comercio, en muebles y herramientas, que eran industrias claves que dependían de la madera. Para el papel también, ya que la pulpa de la madera comenzó a usarse, aunque el papel aún se hacía principalmente de trapo. La madera en la transición al capitalismo industrial. La madera fue un factor de producción clave en el modelo protoindustrial. Su escasez en Europa occidental, especialmente en Inglaterra y Francia, impulsó innovaciones, ya que hubo una transición energética, en donde en vez de usar el carbón vegetal, se usaba el carbón mineral. Esto llevó a que hubiera regulaciones forestales. Las ordenanzas de Colbert en 1669 en Francia buscaban asegurar madera para la marina. Contexto histórico y económico. El auge del comercio mundial y la demanda de madera principalmente se dio gracias a la expansión del comercio triangular entre Europa, África y América. Esto aumentó la necesidad de barcos, ya que entre 1700 y 1800 la flota mercante británica creció de 3.000 a 9.000 barcos. España dependía de madera cubana y mexicana para sus galeones. Competencia geopolítica. Las guerras anglo-holandesas y franco-británicas generaron una carrera armamentista naval, aumentando la demanda de madera dura, como el roble, la teca y la caoba. Expansión colonial y explotación de madera. Inglaterra talaba bosques en Nueva Inglaterra y Canadá para barcos de mástiles de pino blanco. España exportó caoba en Honduras y cedro en Cuba. Francia dependía de los bosques de Quebec antes de perder Canadá en 1763. Esto trajo consecuencias ecológicas como la deforestación acelerada en Europa. Hubo un crecimiento demográfico, aumentó la población, ya que en Europa pasó de 120 a 190 millones de 1700 a 1800. Londres pasó de 600.000 habitantes en 1700 a 1 millón de habitantes en 1800. Esto generó más demanda de leña y lo que trajo inflación en precios de la madera. En Inglaterra, esta subió un 400% entre 1600 y 1800. Ahora continuaremos explicando las principales regiones que producían y exportaban la madera. Para empezar tenemos a Rusia, quien se consideraba importante por las grandes reservas forestales que concentraba, principalmente en Siberia y en el norte del país. Además de que Rusia logró expandirse en el siglo XVIII y así logró aumentar su capacidad de exportación forestal. Del otro lado del continente, en Norteamérica, las colonias británicas y francesas explotaban los recursos forestales de Canadá y del norte de lo que ahora es Estados Unidos. Y un poco más abajo, en Sudamérica, pero específicamente en Brasil, se comenzó a desarrollar la industria de la madera por la colonización y el comercio.
Tenemos también los países escandinavos, como Suecia y Noruega, los cuales tenían grandes áreas con bosques parecidas a las de Rusia, en donde se concentraban grandes cantidades de pino y abeto, los cuales para esta época eran considerados de gran valor, ya que gracias a estos se construían barcos navales y se lograba la carpintería. La madera, al ser importante en el siglo XVIII y XIX, las economías de Europa la necesitaban, por lo que en el este de este continente también podíamos encontrar comercio forestal, ya que contaban con bosques mixtos. Los principales tipos de madera que exportaban los países escandinavos y el este de Europa eran el pino, el cual era muy usado para la construcción naval. También tenemos el abeto, el cual se utilizaba más para la fabricación de muebles. También tenemos el roble, el cual por su resistencia se utilizaba para barcos y edificios. Y por último tenemos el haya, el cual era también utilizado para muebles y para construir herramientas. Rusia exportaba principalmente el pino siberiano, el cual era utilizado para construcción y para calefacción. También exportaba abedul, el cual era muy utilizado para muebles y para utensilios. Y por último exportaba tilo, el cual por su suavidad se manejaba mucho para el tallado. De Norteamérica se exportaba el roble blanco y el roble rojo, los cuales eran utilizados para la construcción de algunas casas o las puertas de estas. También se exportaba el nogal, el cual se utilizaba para la creación de algunos muebles de lujo. También tenemos el cedro, el cual era resistente a la humedad y gracias a esto se utilizaba para la construcción, que era muy bella, por lo que de ahí se hacían algunos muebles de lujo y estos se exportaban. También tenemos el cedro, el cual era muy resistente y ligero, por lo que se utilizaba para la creación de algunas embarcaciones. Y por último tenemos la jacaranda, la cual era de madera oscura y se utilizaba para la creación de algunos instrumentos musicales. La extracción de la madera estaba a cargo de campesinos, indígenas y algunos prisioneros, los cuales realizaban la tala manual de estos árboles con ayuda de algunas hachas, para posteriormente transportarlos con ayuda de embarcaciones vía marítima o a través de los ríos, y de no ser posible de esta manera, se utilizaban animales de carga. La madera en el siglo XVIII, usos económicos y estratégicos. Durante el siglo XVIII, la madera fue un recurso esencial para las economías europeas en transición a la industrialización. Su importancia trascendía a lo meramente económico, ya que era un recurso estratégico que condicionaba la capacidad de expansión naval, el desarrollo de infraestructuras, la producción industrial y las relaciones internacionales. En un mundo aún no dominado por los combustibles fósiles, la madera claramente era un pilar energético y estructural. Las políticas económicas de la época, especialmente el mercantilismo, reconocieron su valor y proporcionaron formas de control sobre su producción, comercio y explotación. Dentro de la construcción de barcos de guerra y comercio, la industria naval fue uno de los mayores consumidores de madera. Los barcos de guerra, que eran esenciales para los imperios coloniales, requerían miles de árboles. Por ejemplo, un solo navío de línea británica podía consumir hasta 4.000 robles. La disponibilidad de madera condicionaba el poderío marítimo. Según John Perlin, la expansión del Imperio Británico no solo fue facilitada por su flota, sino por su acceso preferente a vastas reservas de madera en las colonias americanas. Pasamos a otro de sus usos como construcción de viviendas e infraestructura. En el ámbito civil, la madera era el material predominante en viviendas, así como para establos, puentes y obras públicas, ya que su ligereza y disponibilidad la hacían idónea, pero su uso intensivo provoca escasez en algunas regiones densamente pobladas.
En ciudades como Ámsterdam o Londres, el uso de madera también condicionaba el riesgo de incendios, lo cual impulsó progresivamente el uso del ladrillo, aunque la madera siguió siendo dominante en zonas rurales y periféricas. También tenemos otro uso como lo es el de leña y carbón vegetal en industrias preindustriales, ya que antes de la generalización del carbón mineral, la energía térmica provenía principalmente de la leña y el carbón vegetal, que eran esenciales para procesos industriales como la fundición de hierro, la fabricación de vidrio y la producción de cerámica. En contraste, países como Suecia y Rusia, que eran ricos en recursos forestales, continuaron dependiendo del carbón vegetal para su industria metalúrgica durante gran parte del siglo XVIII, exportando hierro a otras regiones europeas menos dotadas. Y hablando de exportaciones, también tenemos a la madera como un producto de exportación, ya que también se convirtió en una mercancía estratégica de exportación. Los países con vastos bosques como Suecia, Rusia, Noruega y las colonias americanas exportaban productos derivados como tablones, mástiles, alquitrán, resina y carbón vegetal. Este comercio no solo servía a las necesidades europeas, sino que se insertaba en sistemas más amplios, como lo son el comercio triangular atlántico. Por ejemplo, la madera de Nueva Inglaterra era enviada al Caribe para construir barcos o instalaciones portuarias o a Europa como parte del pago de mercancías manufactureras. Voy a introducir o hablar un poco sobre un ejemplo real, en este caso en España, sobre pues cómo se usaba la madera ahí, para que realmente tengamos como este conocimiento más amplio sobre realmente la importancia de la madera en el siglo XVIII. Poder naval y bosques españoles. Durante el siglo XVIII, España fortaleció su poder marítimo construyendo una flota moderna basada en navíos de línea, que pues eran barcos grandes de vela con muchos cañones. Esta industria naval dependía de grandes cantidades de madera, lo que impulsó una inmensa explotación forestal, tanto en la península como en las colonias. Y en España, las ordenanzas de Marina de 1748 pusieron a los bosques costeros bajo control militar. Las ordenanzas de Marina pues eran un conjunto de reglas que establecían cómo debía funcionar la Armada española. Los robles, los encinos y los pinos fueron talados con ciertas técnicas como la selección de árboles con formas específicas para ciertas piezas. Y en regiones como Cantabria y la Sierra de Segura tuvieron fuertes impactos ecológicos y sociales por la demanda de pues la misma madera. Fuente de madera en España. En América, los astilleros de La Habana y Guayaquil fueron estratégicos para el imperio porque ahí se usaban maderas tropicales como la caoba, el cedro y el guayacán, que pues eran muy valoradas por su resistencia a las plagas pues, del mar, marinas. Los barcos construidos en estas zonas solían durar mucho más que los europeos, el doble que los europeos. Y aunque existían ordenanzas que regulaban la tala y también exigían como reforestar, pues aún así había conflictos por el acceso a los recursos. Por ejemplo, los bosques cercanos a La Habana pues eran exclusivos de la corona y también transportar como los troncos desde el interior era difícil porque pues se implicaba como usar ciertos ríos como el Guadalquivir y el Magdalena. España, Suecia e Inglaterra. A diferencia de Inglaterra, que pues dependía de las importaciones del Báltico y de sus colonias en Norteamérica, España aprovechó los recursos de su imperio para mantener la autosuficiencia naval. Países como Suecia se especializaron en exportar madera, usando también ríos para el transporte, como ya dijimos en España. Y en el caso español, pues se muestra cómo la política forestal fue bastante muy importante y clave para el poder pues, del imperio.
Y aunque esto generó conflictos y deforestación, también sentó las bases para una gestión forestal más organizada desde el siglo XVIII.